Su construcción fue ordenada por el sultán Mehmed II, conocido como el Conquistador, 6 años después de haber conquistado Constantinopla, la actual Estambul. En sus inicios fue llamado el Palacio Nuevo o Yenisaray, aunque finalmente recibió el nombre de Palacio de Topkapi, que significa Palacio de la Puerta de los Cañones. Esta edificación se fue expandiendo y modificando a lo largo del tiempo, siendo las mayores de sus, de sus modificaciones realizadas después del terremoto de 1509 y del incendio de 1674. Mehmed II estableció el trazado básico del palacio, sus habitaciones privadas, que se encontraban en el punto más alto del promontorio, rodeado de pabellones y de edificios. En sí el complejo entero estaba rodeado de paredes muy altas, varias de ellas incluso datan de la época bizantina. Lo que se alcanza a decir hoy en día es que el trazado básico, que es ahora sí que lo que gobierna todo el patrón de la arquitectura de este palacio, tiene extensiones complejas, incluso para su época. Para el estilo arquitectónico, su trazado era irregular, asimétrico, poco axial. Pareciera de repente como un poco como un laberinto. Este palacio fue significativamente expandido entre 1520 y 1560 durante el reinado de Suleimán I, llamado Suleimán el Magnífico, pues él quiso poder reflejar en su palacio todo su gran poderío. El arquitecto principal de este periodo fue el persa Alauddin, también conocido como Ayem Ali. En 1574, un incendio de grandes proporciones dañó gravemente las cocinas imperiales del palacio. Así que el sultán Selim II encomendó la reparación al arquitecto Mimar Sinan, quien también restauró y expandió no solo las áreas dañadas, sino que también el harem, los baños, la cámara privada y los pabellones que daban al Mármara. El palacio es un complejo extensivo en el lugar de una estructura monolítica sola, con un surtido de edificios bajos construido alrededor de patios que están interconectados con galerías y pasajes. Sin duda, esto se construyó de esta manera en caso de ser necesario que el sultán escapara. Y también, según algunas series, lo que podemos ver es que habían pasadizos donde se escondían los que querían asesinar a alguien, donde se podían poner incluso hasta tesoros. Las bases sostenibles están divididas en 4 patios principales y el harem. El primer patio fue siempre el más accesible, mientras que el cuarto patio y el harem fueron de plano así zonas prohibidas para muchos. El acceso para estos patios estaba, les decía yo, totalmente resguardado por paredes altas y se controlaba con puertas. Con la excepción de los 4 patios principales, otras partes de estos patios de tamaños medianos existían a lo largo de todo el complejo. La estimación del tamaño total varía de alrededor de 592.600 metros cuadrados, es decir, 146.4 acres para 700.000 metros cuadrados. Para el oeste y sur del complejo está ubicado el Parque Imperial de la Flor, Gulhane Park, los edificios como palacios pequeños, Kasir de verano, los pabellones, los kioscos, koshk y otras estructuras para los placeres reales y las funciones anteriormente existían en la costa en un área conocida como el Quinto Patio, pero han desaparecido sobre todo con el paso del tiempo, muy particularmente a partir de la construcción del ferrocarril en el siglo XVII. Para el oeste y el sur del complejo está ubicado el Parque Imperial de la Flor o Gulhane Park. Aquí necesitamos hacer un alto para hablar un poco de los tulipanes turcos, porque sin duda hoy en día sabemos que Holanda es famosa por esta flor, pero su origen real es más bien su historia. La historia de estos tulipanes viene de que un diplomático visitando el palacio de Topkapi, se dice en la leyenda, vio a un jardinero que estaba trabajando con estas flores y como no sabía bien la lengua, al preguntarle sobre el nombre de esta hermosa planta, esta hermosa flor, el jardinero responde con otra palabra creyendo que se refería a su sombrero. Por eso de ahí viene el nombre de tulipán, cuando realmente era lasle o lalé. Cuando ustedes visiten el palacio, ojalá puedan hacerlo entre los meses de marzo y
abril, mayo, que es cuando se encuentra en plena la primavera, y uno puede ver las maravillosas flores de todos colores, incluso hasta de color negro, flores con pétalos delgados y puntas bellísimas, que van a ser parte de un festival que se hace en el mes de abril, el Festival de las Flores, donde uno puede ver a los tulipanes formando figuras diversas, desde flores hasta algunos animalitos. Realmente es un paseo maravilloso, solamente ya por eso vale conocer el Palacio de Topkapi en ese tiempo, pero bueno, para todo un recorrido es de verdad un desfile de maravillas. Este lugar, como decíamos, fue parte de estos caprichosos espacios que los sultanes disfrutaban, así como otros pabellones o kioscos que visitaban al estar ellos en temporadas donde era rico estar afuera del palacio por el calor. Con el paso del tiempo, algunos de estos espacios o pabellones, decíamos, fueron desapareciendo por la construcción, por ejemplo, del ferrocarril en el siglo XVII. La última estructura restante de la zona costera que sobrevive hasta el día de hoy es el kiosco de las esteras, construida en el siglo XVI por el sultán Murad III. A lo largo del siglo XVII, este palacio fue perdiendo importancia gradualmente debido a que los nuevos sultanes pues preferían pasar más tiempo en sus nuevos palacios y palacetes que en Topkapi. En el año 1856, durante el reinado de Abdülmecid I, se decidió mudar a toda la corte para un nuevo y recién construido palacio de Dolmabahce, aunque pues para nada nunca va a ser un palacio tan maravilloso como el Palacio de Topkapi. Y bueno, en el Palacio de Topkapi, por cierto, se continuó preservando ahí la biblioteca y el tesoro imperial. Luego de la caída del Imperio Otomano en 1923, definitivamente el palacio sería transformado en un museo por decreto fundamental el 3 de abril de 1924 para pasarse a llamar Museo Palacio Topkapi, siendo administrado por el Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía. En la actualidad forma parte del área histórica de Estambul, siendo añadido el sitio de la herencia del mundo por la UNESCO en 1985. El Palacio de Topkapi consta de 700.000 metros cuadrados, 5 kilómetros de murallas que rodean al inmueble, 4 patios y múltiples edificios en su interior, sala de armas, cocinas, establos reales, tesoros y muchos espacios secretos que no conocemos. El mismo recinto en su interior encuentra dentro al Museo Arqueológico y otros edificios de interés. Hoy en día la Puerta Imperial es la entrada al palacio principal. Aquí se encuentra en un costado la taquilla y podemos nosotros hacer una fila para poder comprar nuestro boleto, tanto para la entrada al Palacio de Topkapi como para el harem. Fue construida bajo el mandato de Mehmed II y está revestida de mármol y destaca por sus bellas inscripciones coránicas en la parte de arriba y la firma imperial del sultán. La puerta conduce al primer patio, la plaza de ceremonias o patio de los genízaros, que era donde se celebraba. En este patio se reunía el ejército, se organizaban competencias y se instruía a los soldados encargados de la seguridad del palacio. También aquí tenían lugar las celebraciones previas a las partidas hacia el campo de batalla, y aquí en ocasiones a las mujeres del harem se les permitía pues tener un poco de vista a través de ciertos miradores. La iglesia de Santa Irene fue construida por el emperador Constantino y fue dedicada a la paz divina. El edificio fue incendiado durante las revueltas de Nique en el año 532, debiendo ser reconstruida por el emperador Justiniano. Se trata de la segunda iglesia bizantina más grande de Estambul, por detrás de Santa Sofía. La iglesia de Santa Irene no fue nunca convertida en mezquita, sino utilizada como armería por los genízaros, hasta que el sultán Mahmud II decidió prescindir de este cuerpo de armas y exterminó a sus miembros en 1826. Es en el siglo XIX que albergó la primera colección de antigüedades. Entre 1908 y 1940 fue utilizada como museo militar. Fue sede de exposiciones y escenario de los conciertos de música que se celebraban en verano, y hoy en día puede ser visitada por el público en general. Casa de la Moneda. Está ubicada junto a la iglesia de Santa Irene, aunque el edificio que se ve actualmente no fue el originalmente levantado por el sultán Mehmed III, sino que fue de una época tardía.
En él llegaron a trabajar 400 personas. El primer día de cada mes, el director de la institución otorgaba al palacio 10.000 monedas de oro y otras 10.000 monedas de plata. El edificio comenzó a ser utilizado como centro de exposiciones sobre la historia de Estambul hacia 1967. La fuente del verdugo. Situada en la parte de la puerta imperial, en ella lavaban sus manos y sus armas los verdugos tras ejecutar a quienes caían en desgracia. Los ministros favoritos o visires que perdían la confianza descubrían su mala fortuna tras atravesar la puerta principal del Seraglio Ortacapi, donde los genízaros se colocaban para reclamar abiertamente su cabeza. ¡Qué horror! Tal fue la presión que ejerció este cuerpo que los sultanes menos poderosos o más débiles se dieron numerosas veces ante sus presiones para evitar peligrosas insurrecciones. Desde este primer patio también se puede tomar la calle que conduce al Museo Arqueológico de Estambul. Segundo patio. Ubicado junto a la puerta del medio o puerta de los saludos, estaban las dependencias del cuerpo de guardias y verdugos, así como las celdas de los condenados a la espera de juicio. La puerta fue construida por orden de Mehmed II y conduce al segundo patio, una plaza más o menos de unos 130 por 160 metros, que se conoce como la Plaza del Divan Meidani, así llamada por albergar dos importantes instituciones, el Diván y la Torre de la Justicia, donde los asuntos de Estado se discutían 4 veces por semana. A través de este acceso, solo el sultán podía entrar montado a caballo. El resto de funcionarios le tenían que hacer seguimiento a pie. Sobre la puerta hay una inscripción que menciona la restauración llevada a cabo por Suleimán el Magnífico en 1525, artífice además de las 2 torres octagonales construidas a ambos lados de la puerta exterior y que recuerdan a los accesos clásicos de los castillos europeos. Realmente un lugar muy bonito. En la parte superior de la puerta se puede contemplar la firma imperial Tugra de Suleimán I y la inscripción caligráfica del precepto de la ley islámica: no hay más Dios que Alá y Mohammed es su profeta. El segundo patio fue el centro administrativo del Imperio Otomano y en él se celebraron grandes ceremonias como las del ascenso al trono, las de la recepción de embajadores extranjeros, las de entrega de estandarte sagrado a los comandantes de las fuerzas que se iban a las expediciones o campañas militares, o las de entrega de salarios a los genízaros cada 3 meses. Normalmente esta última se hacía coincidir con la recepción de embajadores para que los altos dignatarios extranjeros fueran testigos de la riqueza y de ahora sí que de la mano espléndida del Imperio Otomano. Consejo privado o Cámara de Consejo Imperial. El Kulbeati o Bipan era el lugar en el cual se trataban los asuntos de Estado. Eran convocados 4 veces por semana por el gran visir y lo formaba la segunda autoridad religiosa del reino. Los ministros y los señores de Anatolia y Rumelia siempre estuvieron presentes en Estambul. El diván original fue construido por Suleimán el Magnífico y reformado posteriormente por Selim III y Mahmud II. En su construcción se jugó con el simbolismo tal y como se observa en el domo que representa al universo y el colgante que desciende de su centro y cuya esfera simboliza la soberanía universal del imperio. La cadena, como símbolo de la sabiduría, era sostenida por el visir para proyectar su capacidad y preparación intelectual. En la sala todavía permanece el largo diván en el que se sentaba el consejo privado para deliberar las cuestiones del Estado y sobre los que estas decisiones al final el sultán tenía la última palabra. Su presencia fue constante hasta que a finales del siglo XV, en vida de Mehmed II el Conquistador, se decidió que ya no era necesario que estuviera presente porque eran demasiado mundanas y aburridas para el gran sultán. Entonces habilitó una sala por encima del diván para así hacer una clara referencia al estatus a la que acudía siempre que él deseaba. Ahí el sultán podía escuchar a través de una ventana enrejada conocida como el ojo del sultán, situada sobre el asiento del gran visir, con quien hablaba tras cerrar las cortinas cuando deseaba intervenir, como una especie de celosía pequeña. Tras las reuniones, el visir acudía en presencia del sultán para resumir las principales cuestiones debatidas y responder a sus preguntas. Como nunca se sabía si el sultán había estado presente o no, el gran visir tenía que dar buena cuenta de lo que ahí había acontecido, es decir, no podía mentir. La última reunión del diván se produjo en 1876, cuando se decidió la sustitución del sultán Murad VI.
Algunos años después de la creación de la nueva República Turca en 1923 por Atatürk, la cortina, con todo el simbolismo que encerraba, fue retirada para siempre. Tesoro público. La sala del Tesoro Público se encuentra ubicada al lado del diván. En este lugar se guardaba el dinero de los impuestos y tributos recaudados. Cada 3 meses se realizaba el pago de los gastos del gobierno, como decíamos, y el dinero sobrante se transfería al Tesoro Imperial. La puerta solía estar, pues ahora sí que rodeada por el sello real que solo podía cortar el gran visir. El tesoro, sin duda, fue uno de los más espectaculares del mundo. Las piezas provienen de diferentes caminos, como regalos de mandatarios extranjeros, joyas de diferentes sultanes y botines de guerra o herencias. Hoy en día el edificio alberga la colección de armas y armaduras, así como interesantes objetos personales de los sultanes. De eso hablaremos en otro video. Estados reales. Construidas durante el reinado de Mehmed II, se dividieron en 2 dependencias. Las 2 salas forman los establos actuales y el gran establo mayor. Fueron utilizados solo para albergar a los 20 o 30 mejores caballos de uso personal del sultán y sus pajes favoritos o sirvientes. El resto de los caballos, cientos de ellos, descansaban en establos de mayores dimensiones situados en el exterior del palacio a orillas del Mármara. Cocinas. Híjole, las cocinas imperiales, bueno, aquí el lugar donde se dio paso a toda una gastronomía que bajó a muchos países de Medio Oriente, se hallan a la derecha del segundo patio, extendiéndose hasta el tercero. Sus extensas dimensiones ayudan a comprender el elevado número de personas que habitaban el palacio y la inmensa cantidad de comida que se necesitaba para la alimentación diaria. En este lugar había cientos de cocineros y hasta 200 camareros para servir al sultán y el resto de comensales, que aunque se formaban en una doble fila desde la cocina, así podían trabajar. Servían los platos que una vez degustados eran recogidos por la segunda fila de camareros que los devolvía a la cocina. Durante todo el año se preparaban 2 comidas diarias, excepto durante el Ramadán, que se servía durante el cual se servía una cena tardía para el sultán y las mujeres del harem, tras las últimas oraciones del día. Las cocinas eran 3 y se nombraban de la siguiente forma. 1. La gran cocina, cuya función era la de preparar la comida para los invitados del sultán, podía dar de comer hasta 4.000 personas. 2. La helbahane, que era la cocina para la preparación de las delicias turcas y postres dulces. 3. La kushhane, era la cocina privada del sultán y la que preparaba su comida y la de sus familiares. Actualmente, hoy en día, la cocina alberga una de las exposiciones de porcelana y cristal más importantes del mundo, siendo considerada la tercera en importancia tras la del Palacio Imperial de Pekín y la de Dresde. La colección se compone de unas 10.700 piezas de extremado valor. Se puede destacar la colección de porcelana china, la serie Celadón, la serie azul y blanca, la serie multicolor, la porcelana japonesa y la porcelana y cristalería turca. Junto a los utensilios cotidianos se hallan expuestos una colección de porcelana china y japonesa, destacándose las pertenecientes, como decíamos, a la porcelana de Celadón de la dinastía Song del siglo XIII, que cambia de color cuando en ella se vertían alimentos envenenados, lo cual, amigos y amigas, era muy común. Por ello, cuando el sultán recibía su comida, siempre existía, como sabemos también que ocurría con la dinastía china, siempre existía un sirviente que probaba primero la comida. En caso de que ésta fuera envenenada, pues el que moría, pues desafortunadamente era él y no el sultán. Tercer patio, Puerta de la Felicidad o Bab-i Saadet. En el final del segundo patio se puede ver la Puerta de la Felicidad, que conduce hasta el tercer patio, qué bonito nombre, donde estaban ubicadas las dependencias privadas del sultán. Allí recibía a sus súbditos para escuchar sus quejas o plegarias en la víspera de 2 fechas importantes: la fiesta del azúcar, Sheker Barami, o la fiesta del sacrificio, Kurban Barami. Delante de esta puerta se situaba el trono de oro del sultán durante las ceremonias de pago de salarios, durante la investidura de los nuevos sultanes, para que pudieran ser homenajeados por los altos dignatarios del imperio. En este lugar, además, se rezaba durante los funerales, que se celebraban el mismo día que se ascendía al trono del nuevo sultán, generalmente, ¿no? Híjole, nadie podía sobrepasar la Puerta de la Felicidad sin la autorización expresa del sultán, y hasta el gran visir lograba hacerlo solo en días específicos bajo ciertas condiciones.
La puerta se mantenía permanentemente cerrada y era custodiada por el jefe de los eunucos del harén y el personal a su servicio. Un acceso no autorizado de la misma era considerado como una violación flagrante de la ley y un desafío a la autoridad del sultán que podía costarle la muerte. Bueno, amigos, esta descripción la verdad es que ni siquiera alcanza a visualizar la mitad del palacio de Topkapi, pero sí pudimos ver un poquito de sus alrededores y sobre todo de los lugares donde se daban pues las actividades administrativas más importantes del Imperio Otomano, muchas de ellas retratadas por algunos lienzos que nos permiten como imaginar un poco cómo era la vida ahí. Pues hasta aquí llegamos por este video, les damos un cordial saludo, agradecemos que nos acompañen. Si les gustan nuestros videos, por favor compártanlos. Pueden también darnos sus comentarios, nos encanta siempre leer y poder ponernos a estudiar para tener más información. Nos vemos en un próximo video. Son Raguru Shurus, hasta luego.